dijimos previamente, de los tipos ideales. Entonces, acá hacemos un cuadro comparativo entre el tipo ideal del espíritu del capitalismo y el tipo ideal de la ética protestante. Y abajo, el tipo ideal del calvinismo y del capitalismo. Entonces, en el cuaderno lo tenía hecho con flechas, pero ahora para no hacer flechas, lo que hice fue repetir al lado de cada cosa cuál es la relación. Como dijimos antes, cuáles serían los puntos en común. Entonces, esto que dijimos. En el tipo ideal del espíritu del capitalismo, vemos la racionalidad como criterio de orientación a la acción, que esto tiene que ver con la cesis, que es esto que decíamos antes de cómo los humanos se van volviendo seres meramente racionales. Después, la represión de la emotividad, que tiene que ver con lo mismo. Por otro lado, crisis del modo tradicional de orientación, que está ligado a la profesión como vocación. Todo esto que decíamos del calvinismo, de la profesión como este medio productivo para poder llegar al cielo, básicamente. Por otro lado, nueva perspectiva temporal centrada en una dimensión terrenal, evolución de los comportamientos morales según parámetros verificables. Y esto va con la ética intramundana. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que cuando hablábamos antes de la filosofía, la iglesia, digamos, había como muchas corrientes de pensamientos, que es esto que también vimos con respecto a la metafísica, que se basaban en cosas que no eran verificables, ¿no? Como las grandes ideas, los grandes pensadores, la religión, el cielo, el infierno. En cambio, lo que vemos en esta ética protestante y en el capitalismo son cosas del mundo. O sea, la religión no te sirve para ocuparte solamente de lo que va a pasar después y todo en base a algo abstracto que no se puede. O sea, esto también, digamos, de la ética intramundana, va con todo lo que es la racionalidad, con todo lo que es el empirismo, con todo lo que venimos estudiando de cómo, digamos, se hacen estos procesos de secularización, donde se pierde Dios en el sentido de la dimensión religiosa y nos vamos a ocupar de lo tangible. O sea, el positivismo, esto de lo racional, de todo lo que se pueda ver, tocar, comprobar, es exactamente esto que estamos diciendo de la ética intramundana. Y cuando hablamos de esto de los comportamientos morales según parámetros verificables, va en esta misma línea, digamos, esto de, bueno, yo laburo y tengo tanta guita y eso es comprobable, o sea, no hay mucha rosca y discusión que se le pueda dar. Intramundana es, o sea, se entiende, dentro del mundo. Intramundana. Sí, o sea, como que lo que se da en el mundo. Como para entender por qué se dice intramundana, nada más. Exacto. Entonces, cuando vemos el tipo ideal del calvinismo, es esto que decíamos antes de la profesión, que está predeterminada, ¿no? O sea, como que nosotros nacemos en un lugar y tenemos que cumplir una profesión y nos tiene que ir bien en eso para poder honrar a Dios y después tener un buen lugarcito en el cielo. Lo que dice... Es el Sí, que yo pondría también el discurso del propósito, de que claro. también está predeterminado un propósito en la vida. Bueno, quedan 10 minutos, pero igual creo que la terminamos acá, que en esos próximos 10 Sí, minutos estamos, ¿o no? sí, Entonces, Esto para que se sepa. lo que dice Weber es que de lo que pasó del tipo ideal del calvinismo al tipo ideal del capitalismo es este proceso de secularización que tanto nombramos en todos los Zooms, que es cuando se pierde Dios, se pierde la dimensión religiosa. Entonces, ya no hay una profesión predeterminada, como esto que decía Manu recién, por un propósito, por esto de honrar a Dios y conseguir un mejor lugar en el cielo, sino que es la profesión por la acumulación en sí. Entonces, en esto que decíamos antes de cuando somos cada vez más racionales, el mundo va perdiendo su encanto, también va en este sentido, porque es, digamos, cómo es esto, la acumulación por acumulación misma, digamos, no hay un sentido ni de la ética, ni del goce, ni del descanso, ni de otro montón de cosas que otras sociedades, digamos, tenían en cuenta, sino que es una cuestión de acumular por acumular y producir por producir. Eso.